Continuando con el tema de momentos, vamos a desarrollar el ejemplo 1. Me dice, determine el momento resultante producido por las fuerzas con respecto al punto O. ¿Cuál es el punto O? Lo vemos aquí, punto O. A esta parte le voy a llamar punto A y a este otro punto B. Luego voy a hallar las componentes del lado AB, la componente vertical y horizontal. ¿Cuánto vale esta componente horizontal? Muy bien, sería 2,5 por el coseno de 45 grados. Y este otro vale 2,5 seno de 45 grados. Muy bien, ¿para qué hallo eso? Van a ver ustedes. Primero voy a calcular el torque producido por la fuerza de 600 newton y este es igual a 600 por su brazo de palanca que es 1 metro. Esa fuerza de 600 newton hace que la barra gire en sentido horario, por ende es negativo. Ahora voy a calcular el torque producido por la fuerza de 500 newton, sería igual a, muy bien, ¿cuál es su brazo de palanca? Es toda esta longitud, ¿correcto? Muy bien, sería entonces 500 newton por esa longitud, sería 1 metro más 2 metros más la otra componente, 2,5 coseno de 45, ¿no? Unidades de metros también. Y por último, el torque producido por la fuerza de 600 newton. ¿Dónde está eso? Lo vemos aquí. Este es su brazo de palanca, ¿no es así? Muy bien, sería entonces la fuerza de 300 newton por su respectivo brazo de palanca, que es 2,5 seno de 45. Muy bien. Entonces, esa fuerza de 300 newton hace que la barra gire en sentido horario. Y la fuerza de 500 newton es positivo porque esa fuerza hace que gire en sentido antihorario. El torque resultante entonces es igual a el torque producido por la fuerza de 600 newton más el torque producido por la fuerza de 500 newton más el torque producido por la fuerza de 300 newton. Me da un resultado de, ¿cuánto si yo sumo? Muy bien, me sale 1253,55. Y el signo es positivo, lo que me indica que la barra gira en sentido antihorario. Su unidad sería el newton por metro. Gracias. Bien, empezamos con el ejemplo 2. Me dice, determina el momento resultante producido por las fuerzas con respecto al punto O. Bien, aquí, en esta fuerza de 500 newton, vamos a descomponer en sus componentes horizontal y vertical. ¿Cuánto vale esta componente? Si tenemos esta proporcionalidad en los triángulos. Muy bien, ese angulito sería 37 grados, por lo que digo, esa componente en la fuerza vale 500 coseno de 37 grados. Y esta otra vale 500 seno de 37 grados. Lo mismo hacemos con F2, componente horizontal y componente vertical hacia abajo. Esa componente, ¿cuánto vale? Muy bien, vale 600 coseno de 60 grados. Y la otra, ¿cuánto es? 600 seno de 60 grados, ¿correcto? Muy bien, pero como está dirigido hacia abajo, es negativo. ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos a calcular el momento resultante. ¿Cómo se obtiene esto? La sumatoria de todos los momentos con respecto al eje de giro O es igual a la sumatoria de todos los torques o momentos que hacen que la barra gire en sentido antihorario, más la sumatoria de todos los momentos que hacen que la barra gire en sentido horario. Entonces, ¿qué nos queda aquí? El valor de 500 newton multiplicado ¿no? Por seno de 37 y
Su brazo de palanca es 0,425. ¿Este valor de dónde sale? De sumar 0,125 más 0,3, ¿cierto? 0,125 más 0,3. Ahora vamos a trabajar las fuerzas que hacen que gire la barra en sentido horario. Sería 500 coseno de 37 grados por 0,25 metros. Esta fuerza está aquí. ¿Y dónde está su brazo de palanca? Es esto. Por otro lado tengo el otro momento, 600 coseno de 60 grados por su brazo de palanca, 0,25 metros. Falta uno más. Muy bien. El otro valor sería 600 por el seno de 60 por su brazo de palanca, que también es 0,425. Muy bien. Si operamos todos esos valores, ¿cuánto nos queda? Aproximadamente menos 267,78 newton por metro, lo que me indica que el signo me dice que la barra gira en sentido horario. Correcto. Gracias. A continuación, desarrollaremos el ejemplo 3. Me dice, determine las componentes horizontal y vertical de la reacción en la viga causada por el pasador en el punto B y el soporte de mecedora en A, como se muestra en la figura. No tome en cuenta el peso de la viga. Muy bien. Para esto vamos a considerar la siguiente fuerza en el eje Y en el punto A, que le voy a llamar F de A en Y. El otro punto de apoyo sería en el punto B, que le voy a llamar F de B en Y. Como en el punto B es un punto fijo, posee una componente en el eje X que le voy a llamar F de B en X. Y en el punto A, por ser un punto que es móvil tanto a la izquierda y a la derecha, no posee componente en X. Una vez identificado todas las fuerzas, voy a aplicar torque respecto a ese punto A. Y aplico la segunda condición de equilibrio que me dice que la sumatoria de torques respecto al punto A es igual a 0. Esto quiere decir que los torques respecto al punto A que hacen que la viga gire en sentido horario, más todos los torques respecto al punto A que hace que la viga gire en sentido antihorario, debe sumar 0. Reemplazando datos. Todos los torques en sentido horario van a ser negativos. Tengo aquí menos 500 libras por su brazo de palanca, que es 6, menos 200 libras por su brazo de palanca, que es 14, menos 300 libras por su brazo de palanca, que es 22, y la otra fuerza es la componente en Y, o sea, F de B en Y por su brazo de palanca, que es 14. Y esto tiene que sumar 0. Despejando el valor de F de B en Y, ¿qué obtengo? Obtengo el valor de 12.400 libras entre 14. F de B en Y, ¿cuánto sería? 885,71 libras. Para calcular la componente de F de A en Y, voy a hacer uso de la sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso es hablar de la primera condición de equilibrio. Esto implica que las sumatorias de fuerza en el eje X tiene que ser 0 y las sumatorias de fuerzas en el eje Y también tiene que ser 0. Aquí, la única componente que actúa en el eje X es F de B en X, y como no hay una fuerza que compensa en sentido contrario, deduzco que F de B en X vale 0. El detalle está en la componente en Y. Digo, las fuerzas, en este caso 500 libras, menos
200 libras menos 300 libras sumado a F de A en Y más F de B en Y tiene que ser 0. Pero como F de Y ya conocemos el valor, reemplazamos allí y calculamos F de A en Y. Si reemplazamos los valores, ¿cuánto sale el valor de F de Y? Muy bien, 14,29 libras. Y ahí concluimos. Gracias. Muy bien, continuamos con el ejemplo 4. Me dice, la armadura se sostiene mediante un pasador en A y un rodillo en B. Determine las reacciones en los soportes. Desprecie el peso de la estructura. Vamos a identificar las fuerzas que intervienen en el punto de apoyo. Para eso tenemos aquí en el punto A. Aquí hay una fuerza vertical que le voy a llamar F de A en Y. Pero como es un punto fijo, va a poseer una componente en X. Ahí lo coloqué. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta aquí, voy a tener que descomponer ese brazo de palanca que mide 4 más 2, ¿no? En función al ángulo de 45 que está aquí. Y van a ver por qué. Entonces tengo, esa componente sería 6 coseno de 45 grados y la otra componente sería 6 seno de 45 grados. Y por otro lado, ven aquí la fuerza de 5 kilonewton. También lo voy a descomponer. Una que es vertical hacia abajo y otra que es horizontal a la derecha. Entonces, esa componente, ¿cuánto vale? Aquí lo voy a colocar. Sería 5 kilonewton por el coseno de 45 grados. Y la otra componente vertical que está aquí sería 5 kilonewton seno de 45 grados. Ahora alguien me dirá, profesor, ¿y esto cómo sabe que es 45? Miren acá, el de aquí es 45, aquí es 45, ¿ya? Y esto también es 45. De ahí sale. Ahora, el siguiente paso es aplicar la segunda condición de equilibrio. Voy a tomar momentos en el punto A, por lo que digo que la sumatoria de torques respecto al punto A tiene que ser 0. Una vez identificado eso, resuelvo. El torque producido por F, me faltó aquí, F de B en Y, ojo, ese punto es rodante por lo que no posee una componente horizontal. Digo ahí, F de B en Y por su brazo de palanca, que es, ¿cuánto? Sería 4 más 2, 6, más 6 coseno de 45. Sería 6 coseno de 45 grados, ¿correcto? Allí. Esa fuerza hace que la barra o la estructura gire en sentido antihorario. Menos 10 por 2 más 6 coseno de 45 grados. ¿Y acá qué tengo? Muy bien, menos 5 por 4. Y esto debe ser igual a 0. ¿Por qué 5? Fíjense acá, se refiere a este 5 de acá. Y ese valor de 5, esa fuerza de 5 sobre la estructura, lo está aplicando en un ángulo de 90 grados. 5 kilonewton. Fíjense bien, por eso considero allí. Despejando entonces el valor de F de B en Y. ¿Cuánto me sale F de B en Y? Correcto, 8,05 kilonewton. Para calcular los valores de las componentes de la fuerza en A, aplico la primera condición de equilibrio. Me dice la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser 0 y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser 0. En la primera parte,
digo menos f de a en x más la componente horizontal que tengo allí, 5 kilonewton coseno de 45 grados. Eso es igual a 0. Entonces, f de a en x sale 3,54 kilonewton. Y en la componente y tengo f de a en y más f de b en y menos 5 seno de 45, que está aquí, menos 10 kilonewton, y eso es igual a 0. Reemplazando entonces, calculo el valor de f de a en y. Puesto que ya conozco f de b en y me salió ¿cuánto? 8,05 kilonewton. Reemplazando, ¿qué obtengo? 5,48 kilonewton. Eso es todo. Gracias. Continuamos con el ejemplo 5. Dice, determina las componentes de la reacción en el soporte fijo ubicado en A. El grosor de la viga no cuenta. Para eso, primero vamos a identificar todas las fuerzas que actúan sobre la viga. Como este punto es fijo en el punto A, va a poseer dos componentes. Una en la componente y de A, y otra en la componente X, que le voy a llamar F de X en A. ¿Dónde más hay otra fuerza? Bien, esta fuerza de 400 newton la voy a descomponer en el eje horizontal y en el eje vertical. ¿Cuáles son sus valores? Sería 400 coseno de 30 grados, mientras que la otra componente sería 400 seno de 30 grados. Por otra parte, este lado, cuya longitud es de 3 metros, lo puedo descomponer de la siguiente forma. Este es 60 y esto también es 60. Por lo que digo que este lado vale 3 seno de 60 grados y este otro 3 coseno de 60 grados. Ahora voy a aplicar la primera condición de equilibrio, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Esto qué implica? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que sumar 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser 0. ¿Qué tenemos aquí? Que menos la fuerza de X de A más 400 coseno de 30 tiene que ser igual a 0. Por lo que digo que f de x en A, ¿cuánto sale? 346,41 newton. Por otro lado, en la componente f de y en A, menos 200, menos 200, menos 200, menos 400 seno de 30 tiene que ser igual a 0, donde obtengo el valor de f de y en A y esto sale 800 newton. Estas serían las respuestas a la pregunta. Si la pregunta hubiera sido hallar el torque resultante, muy bien, ¿cómo lo hallo? Miren acá, sería esta fuerza de, pero menos 200 newtons por su brazo de palanca. ¿Cuánto es? Tengo aquí 1 más esta distancia, 3 coseno de 60 grados. El siguiente 200 menos, porque hace que la viga gire en sentido horario. 200, esta vez su brazo de palanca sería ¿cuánto? 2, nuevamente más 3 coseno de 60, ¿cierto? 2 más 3 coseno de 60 grados. Y continúo con el otro 200 que está aquí. Sería menos 200 por 3 más 3 coseno de 60 grados menos
400 seno de 30 grados, que está aquí, por su brazo de palanca, que es 3 más 3 coseno de 60 grados. Y la última fuerza, ¿cuál es? Menos 400 coseno de 30 grados por su brazo de palanca, que es 3 seno de 60 grados. Y este es su brazo de palanca de la fuerza de menos 400 coseno de 30. Y esto es igual a, ¿cuánto? Operando. Menos 3900 newton por metro. Recordar que el signo menos me indica que el giro es en sentido horario. Muy bien, con eso culminamos. Gracias. Muy bien, desarrollemos el ejemplo 6. Me dice, una caja de 50 kilogramos se sostiene mediante la grúa viajera mostrada en la figura. Si se sabe que el valor de A es 1,5 metros, determine la tensión en el cable CD y la reacción en el punto B. Vamos a identificar aquí todas las fuerzas que actúan sobre la viga, que está en posición horizontal. Aquí colocamos una tensión T y vamos a descomponer en sus componentes vertical y horizontal. Entonces, ¿cuánto vale este valor? Sería T coseno de 55 grados. Y este valorcito sería T seno de 55 grados. Por otro lado, necesito hallar esta longitud. Esa longitud X. ¿Cuánto va a valer? El valor de X sería igual a 1,4 tangente de 55 grados. Por otro lado, me falta identificar las fuerzas que actúan sobre el punto B, que le voy a llamar reacción en el punto B en la dirección y la reacción RBB en la dirección X. A continuación aplicamos la segunda condición de equilibrio, que me dice que la sumatoria de torques respecto al punto B es igual a 0. Esta fuerza de coseno de 55 grados multiplicado por su brazo de palanca, que es X, hace que la barra gire en sentido horario. Sería T coseno de 55 grados por 1,4 tangente de 55 grados. La otra fuerza que hace que gire la barra en sentido horario, ¿quién es? Sería T seno de 55 por su brazo de palanca, que es 0,4. T seno de 55 por 0,4 metros. Más, ¿cuál es la otra fuercita? El peso. Está aquí. El peso lo calculamos como 50 por la aceleración de la gravedad, que es 9,81, por su brazo de palanca, que es A, y ese valor es 1,5 metros. Reemplazamos entonces 50 por 9,81 por 1,5 metros. Y eso tiene que ser igual a 0. De ahí despejamos el valor de T y me sale el valor de 498,99 newton. Aproximadamente podemos redondearlo a 499 newton. Por otro lado, para hallar las reacciones en el eje X y en el eje Y, vamos a hacer uso de la primera condición de equilibrio, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto implica que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Ahí reemplazamos valores. Menos R de B en X más T coseno de 55 grados es igual a
0. El valor de t lo conocemos, ahí está. Entonces, R de B en X es igual a ¿cuánto? Sería 408,76 newton. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas en el eje Y también es 0. ¿Qué tengo aquí? Que R de B en Y más la tensión que vale 499 coseno de 55 grados menos 50 por 9,81. Esto es igual a 0, por lo que digo que el valor de R de B en Y, ¿cuánto sale? 204,29. Hallé R de B en X y R de B en Y. Entonces yo quiero hallar la resultante total, o sea, R de B. ¿Cómo se calcula eso? Como la raíz cuadrada de R de B en X elevado al cuadrado más R de B en Y elevado al cuadrado. Reemplazamos cada uno de los valores. Sería la raíz cuadrada de 408,76 al cuadrado más 204,29 al cuadrado, y eso me da como respuesta 456,97 newton. Eso es la respuesta. Gracias. Bien, continuamos con el ejemplo 7. Me dice, para mover dos barriles, cada uno con una masa de 40 kilogramos, se utiliza un carrito. Sin tomar en cuenta la masa del carrito, determine A. La fuerza vertical P que debe aplicarse en el manubrio del carrito para mantener el equilibrio cuando alfa es 35 grados. Y B. La reacción correspondiente en cada una de las dos ruedas. Si se han dado cuenta, en el ejercicio hice unos trazos en color rojo y ubiqué cada punto, como el punto C, punto A, punto P, punto D, punto E, y aquí voy a colocar un punto Q de color celeste. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Ven aquí el punto CP. ¿Cuánto es su valor? Sería 80 por el coseno de 35 grados. Correcto. Ahora tengo el otro lado, que es CE. ¿Cuánto vale CE? 300 por el seno de 35 grados. Por otro lado, tengo el punto CD. CD es ese de allí. ¿Y CD cuánto vale? 430 coseno de 35 grados. Voy a colocar allí cada uno de sus diagonales. CD, el segmento CD. Este otro era el segmento CE. Y este otro era el segmento CP. Y por último, el segmento AB. AB lo vemos aquí. AB vale 350 por el coseno de 35 grados. Ese es AB. Y por último, miren aquí, tenemos este segmento NM. ¿Cuánto vale? 930 por el coseno de 35 grados. He sumado 500 más 350 más 80 para que me salga 930 coseno de 35 grados. Y eso es el punto o el segmento NM. Correcto. Voy a definir el brazo de palanca PE.
y le voy a llamar D1. Ese D1 viene a ser la diferencia entre 300 seno de 35 grados menos 80 coseno de 35 grados. Si operamos esas cantidades, me da 106,54 milímetros. Ahora voy a definir el segmento ED como distancia 2 o brazo de palanca D sub 2. Lo defino como la diferencia de 430 por el coseno de 35 grados menos 300 seno de 35 grados. Y eso viene a ser igual a 180,16 milímetros. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio respecto al punto N. Digo, la sumatoria de torques es igual a 0 respecto al punto N. La fuerza que se aplica al manubrio, P, multiplicado por su brazo de palanca, 930 coseno de 35 grados, más 40 por 9,81 por su brazo de palanca, 106,54 menos 40 por 9,81 por su brazo de palanca, 180,16 es igual a 0. No olvidar que este brazo de palanca de 106,54 es respecto al barril que está en la parte de abajo, cuyo centro de gravedad está en el punto A. Y este brazo de palanca de 180,16 es el barril que está en la parte superior, cuyo centro de gravedad es Q. Seguimos. El valor de P, una vez que se ha operado, es de 37,92 newton. Aplico la primera condición de equilibrio. Me dice que la sumatoria de fuerzas es 0. Esto implica que la sumatoria de todas las componentes en X sea 0. Pero como no hay fuerzas en esa dirección, queda solamente expresado de esa forma. Y la otra parte es la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Aquí aplico, ¿no?, las fuerzas. P es la fuerza que se aplica al manubrio más la componente vertical F de B en Y. Esa fuercita, no olvidar que está aquí. F de B en Y. Menos 2 veces 392,4. Este valor viene a ser el peso de cada barril. Y eso es igual a 0. El valor de F de B en Y es igual a 746,88 newton. Pero esa es la fuerza de reacción para ambas ruedas. Y yo quiero calcular la reacción en cada rueda. Sería igual a la fuerza de F de Y sobre 2. Si reemplazamos esos valores, ¿cuánto sale? 746,88 sobre 2, y ese valor sale 373,44 newton. Gracias.